Nos referimos a la muerte de Luis Kiko Florentín, que ocurrió. ¿En qué mes, mi doctor? En el 2013. 2013. No me acuerdo el mes, no me acuerdo. Pero fue un 24 de julio, si no estoy transcordado. Sí. El que está hablando es el abogado Osvaldo Aguiar, defensor de una de las personas llevadas a juicio por este caso. Caso que conoció de dos juicios justamente, en dos tribunales de sentencia, 6 magistrados que han, digamos, intervenido de alguna manera para tratar de echar luz sobre este caso. 2 agentes fiscales también que investigaron este crimen, pero repito, finalmente fueron llevados a juicio oral Óscar David Finamore y Claudia Benítez. Ellos fueron privados de su libertad, fueron llevados a la cárcel, en pocas palabras. En un primer juicio condenados a 8 años de pena privativa de libertad, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Apelaciones, tal como señalaba ya el informe anterior. Se ordenó el reenvío, como se llama técnicamente, a otro tribunal. Se conformó ese otro tribunal, volvió a juzgar la causa y esta vez el tribunal estuvo integrado por 3 mujeres. En este caso nos referimos a las magistradas Gloria Hermosa. Mesalina Fernández y la jueza Nilda Jiménez. En mayoría, con los votos de Gloria Hermosa y Mesalina Fernández, tanto Claudia Benítez como Óscar David Finamore fueron absueltos de culpa y reproche. Se cuestionó bastante también el trabajo de la representante del Ministerio Público, la agente fiscal, doctor, ayúdame el nombre, González. Marlene González. Incluso se le hizo una severa observación al Tribunal de Sentencia a la representante del Ministerio Público. Hago esta introducción un dato extensa para tratar de contextualizar un poco cuál es el caso que hoy nos trae aquí a puntos de vista. Ya se va sumando justamente en nuestra mesa también la otra invitada, precisamente la señora Claudia Benítez. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Silvio Cuevas, ¿cómo está? Bienvenida. Es la primera vez que Claudia Benítez, acusada en su momento, privada de su libertad por 4 años, estuvo en Buen Pastor y este fin de semana recibió la absolución de culpa y pena por parte, repito, de estas 2 integrantes del Tribunal de Sentencia. Ella decidió también dar la cara. Es la primera vez que va a hablar de manera así directa, frontal, en un programa de televisión, luego de estar 4 años encerrada. También le habíamos invitado a Óscar David Finamore. En principio dijo que podría venir, luego canceló su participación. Bueno, Claudia, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sentís? Feliz. Feliz de tener la libertad ahora mismo. ¿Qué opinión te merece todo el trámite que tuvo tu caso? Y fue un caso realmente muy sonado por la injusticia que se hizo conmigo. Y eso. Mucha injusticia. ¿Cómo empezó el proceso en tu contra y en contra de Óscar? A mí me acusaron por homicidio doloso por cruce de llamadas, por un cruce de llamadas. ¿Te fuiste presa? Sí. ¿Recordás la fecha? ¿Desde qué tiempo? Sí, el 25 de abril del 2013. ¿Te llevaban al Buen Pastor? Sí, al Buen Pastor. Ok. El abogado, tu abogado es Osvaldo Aguiar, ¿verdad? Osvaldo Aguiar. Sí. Doctor, para que entendamos mejor la cuestión, ¿desde qué momento te tocó intervenir como un profesional en la defensa? A mí me tocó intervenir cuando fue apelada la sentencia del tribunal. ¿De la condena? De la primera condena. El tribunal, la Cámara de Apelación había ordenado que se reenvíe el expediente justamente para un nuevo juicio. ¿Por qué dispuso eso la Cámara de Apelación? ¿Cuál fue el vicio que se detectó? El vicio que presumiblemente había detectado la Cámara de Apelación es la falta de fundamentación en la sentencia. Esa era ¿Qué significa eso? ¿Que el tribunal que dispuso la condena no argumentó como corresponde? Para mí particularmente considero a mi modesto entender de que
Inclusive ya la Cámara de Apelación tenía que haber ordenado la libertad, en este caso, de Claudia y de este chico Finamore. Eso se dio en el 2015. Eso se dio en el 2015. Ajá. Hay que entender algo de que cuando un expediente es reenviado para un nuevo juicio oral, nada más que debe transcurrir, si no estoy transcordado, 10 días para que se pueda volver a realizar un nuevo juicio. Transcurrió un año para que se pueda hacer este nuevo juicio. ¿Por qué tanto tiempo transcurrió? Yo particularmente no puedo, se integraba al tribunal? No puedo decir por qué razón, porque como te dije, yo agarré este expediente conjuntamente con los otros dos profesionales prácticamente a días del inicio del segundo juicio oral y público. Claudia, en tu caso, ¿cómo recibiste aquella vez la primera decisión de la justicia en el sentido de que les ha condenado a ustedes a 8 años de cárcel? Yo quiero contar un poco más o menos cómo fue esto, que los dos muchachos primero estuvieron presos. Después de 10 meses a mí me agarran. Yo estuve libre en mi casa, yo soy vecina de ellos. Él era mi compañero de colegio. ¿La víctima? Sí, la víctima. Compañero de colegio, vecino, porque somos vecinos del barrio obrero. Y eso que desde un principio se hizo mal, la fiscalía hizo un mal trabajo, porque después de 10 meses a mí me agarran como supuestamente tenía, ¿cómo se dice? Rebeldía, algo así. Mientras yo le llevaba a mi hijo al colegio, y a mí eso es lo que más me duele, lo que me quedó acá y a mi hijo psicológicamente le dañó. Porque me detuvieron como una criminal, me hicieron bajar del auto con armas, así, mi hijo ahí llorando, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ¿eso fue 10 meses después del crimen? Sí, 10 meses después, ahí fue cuando me detuvieron. ¿Qué pasó esa noche del 24 de julio de 2013? ¿Qué recordás? Kiko me llamó esa noche, esa noche era el partido de Olimpia con Mineiro. Final de la Libertad. Sí, finales, sí. Y él es fanático olimpista. ¿Dónde él estaba cuando eso? Él estaba en Cambala. Sí. Y me llama a mí, me llama a pedir un dinero que yo le debía a él. ¿Por qué le debía? Le debía de un dinero que él me prestó. ¿Cuánto? Él me prestó 500.000. Sí. Y entonces me llamó a requerir y le dije, no tenía, 100.000 le debía. No tenía esa plata, entonces le envié lo que tenían 50.000. ¿Esa fue la comunicación? Sí, esa es la comunicación. ¿Pero vos no le llevaste esa plata? No, le llevó Oscar. ¿Oscar? Sí. ¿Y Oscar le conocía también a él? No, no le conocía. No le conocía. ¿Y cómo se iba a hacer la...? Porque yo le llamé a Kiko, la primera vez me llama... ¿Kiko es Luis? Sí, bueno, para que la gente ubique, sí, él es Kiko. Sí. Entonces yo le envío mensaje con el número de Oscar. ¿Le pasaste el número, cómo se dice? Entonces ellos se comunicaron. Kiko le envió, o sea, le dijo dónde estaba el lugar donde iban a quedar. ¿Y dónde iba a ser ese encuentro? ¿En qué punto? No tengo idea. ¿En qué momento vos te enteraste que Kiko es asesinado? Después a la madrugada, más o menos, entre las 1:30, 2 más o menos. ¿Cómo te enteraste? ¿Te avisó? Sí, me avisó un amigo en común. ¿Oscar? No. Oscar no. Ok. Doctor, y retomando un poquito lo que es el expediente en sí, se conforma el nuevo tribunal de sentencia, dijimos 3 mujeres, se llega, hubo cambio de fiscal también, ¿verdad? Sí, hubo cambio fiscal, porque la última fiscal interviniente es la doctora Marlene González, la que intervino en este juicio oral y público. Lo que nosotros... ellos perdón, para ese segundo juicio, ¿ellos en qué calidad son llevados al banquillo, como se dice? Siempre coautores, cómplices. Como coautores. Como coautores. Sí, como coautores. Ajá. Pero... O sea que ellos, digamos, con terceros que nunca se supo quiénes son. Claro, con terceros que nunca se supo. Planificaron y concretaron supuestamente el crimen. Presumiblemente, hay que entender una situación que se dio en todo este proceso. La primera sentencia emitida por el tribunal de sentencia se basó en un cruce de llamadas, solamente en un cruce de llamadas. No hay otro, en un
porque el cruce, hay que entender en materia penal de que el cruce de llamada no constituye una prueba relevante para que esa persona sea condenada. Constituye un indicio. Ese indicio siempre tiene que ir acompañado, lógico, hay que vincularlo con otros elementos de prueba para que puedas tener para que la sentencia pueda tener una base firme. Entonces, eso es lo que bajo ningún punto de vista pudo llegar a probar la Fiscalía. Es importante aclarar, Silvio, algunos aspectos que se dieron. Este es un cruce de llamada que nosotros habíamos sacado del expediente justamente para utilizarlo en el juicio oral. Acá en una de las cámaras. Sí. Sí. En esta cámara. Cámara 1, sí. Bueno, contame de este cruce de llamada. En la primera llamada vemos de que bien arriba el señor Luis, sí, en esta Luis Florentín, el fallecido, fue el que le llamó a Claudia a las 23 y un poquitito. No es como dicen de que Claudia fue el que le llamó a... Sí, ahí vemos, Luis a Claudia. Dice. Claro. Hubo una segunda llamada que también está especificado en el expediente, en donde Claudia sí le llama a Luis Florentín. Y posteriormente las llamadas se realizaron entre Finamore y Claudia. Y entre Finamore y el chico, en este caso Luis Florentín. Entonces, ese fue el fundamento de la primera sentencia. Otra cosa. Pero hay que señalar, ¿verdad?, de que este cruce de llamadas justamente da cuenta de los momentos previos y posteriores al crimen. Así mismo. O sea, no estamos hablando tampoco de llamadas anteriores ni muy posteriores. Estamos hablando exclusivamente de llamadas que se hicieron desde las 23 y unos minutos hasta la hora en que había fallecido el muchacho. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en este cruce de llamada no hay una cuarta persona. Vale decir de que ni Claudia ni Finamore pudieron llegar a hablar con el sicario, porque presumiblemente en ese triángulo de llamada tenía que haber también intervenido una cuarta persona. Pero fue el que habría disparado. El que había disparado, presumiblemente la persona. Porque alguien le mató a Alguien le mató. Todas las pruebas que fueron ofrecidas, las testificales que fueron ofrecidas, no probaron absolutamente nada. ¿Por qué no probaron las testificales? Porque la señora Claudia nunca salió de su domicilio. El teléfono móvil que fue peritado, ese peritaje no lo hicimos nosotros, lo hizo la Fiscalía. Nosotros no peritamos ningún teléfono. Reportó que durante toda la conversación de la señora Claudia con Luis y con Finamore, ella estaba en su casa. Bajo ningún punto de vista se demostró ni se probó de que ella llegó a salir de su casa. Cuando nosotros tomamos el expediente, sí, la sorpresa fue tan grande porque yo no quise creer cuando la madre me dice, le condenaron a mi hija por un cruce de llamada. Y le dije yo, señora, porque aparte de ser cliente, la conozco a la madre, le conozco al padre, son gente humilde, son de mi barrio y siempre hemos compartido inclusive, y la tía también. Entonces, hay cosas que nosotros... O sea, víctima y presuntos victimarios son del mismo barrio. Del mismo barrio. Te digo más, nosotros solicitamos la constitución del tribunal. Nosotros. No es la Fiscalía. O sea, no se hizo la reconstrucción a pedido del Ministerio Público. No. La constitución del tribunal de sentencia lo solicitamos nosotros. Hay una parte en donde se dice de que... O sea, que pagaron ustedes. Lógico. Porque eso tiene un costo, costo legal. Tiene un costo legal. Sí. Entonces, tuvimos que pagar eso. Y la señora Claudia, no sé de dónde sacó ese dinero, pero tuvo que conseguir a un lado para tratar de hacer, porque para nosotros era indispensable esa constitución. ¿Esa constitución se hizo dentro del juicio ya? Sí, dentro del juicio. Nosotros solicitamos alguna inclusión probatoria dentro del proceso. Por ejemplo, del conocimiento que tuvimos de que quien presumiblemente pudo haberle asesinado a este chico. Hicimos toda una investigación
solicitamos de que sea incluida como inclusión probatoria dentro en el juicio oral y público. Lo conseguimos, lo llevamos a esa persona en el juicio oral y público, y esta persona negó, lógicamente, pero aceptó de que como consecuencia del peritaje que nosotros mandamos a hacer, de que ese era su perfil y que esa persona le había dicho a otra persona que él fue el que le mató. Maximiliano... No me estoy acordando. Sí, Velázquez. Maximiliano Velázquez. ¿Él de dónde es? Él está recluido en la penitenciaría y condenado a 22 años de penitenciaría por homicidio de su novia, algo así. Por otro caso. Por otro caso. ¿Y él de dónde? ¿De Barrio Obrero también? Él es de La Chacarita. De La Chacarita. Y él le comentó, ese chico le comentó en una comunicación de la penitenciaría al Buen Pastor, le había manifestado de que se salvó de que sea procesado por ese homicidio. ¿Y qué le habría motivado a Maximiliano, tomando en cuenta esa teoría, de cometer este crimen? Es justamente lo que nosotros nos preguntamos. Él lo negó rotundamente. ¿Y cómo ustedes llegan a él, doctor? Llegamos a través de una investigación que había hecho la tía, en este caso la tía de Claudia. En todo ese tiempo ella se dedicó a investigar qué fue lo que pasó. También apareció en el Buen Pastor apareció una chica que había colaborado con Claudia, y bueno, a través de eso pudimos llegar. Claudia, vos tenías comunicación, ¿cuál era tu vínculo realmente con Kiko? De amistad. Amistad, eran amigos, o sea, éramos amigos. Solían comunicarse. Sí, constantemente. Inclusive él iba a mi casa, iba a ver el partido. ¿Qué impresión te causó cuando te enteraste de que lo habían matado? Mucha. Imagínate que te digan que con un amigo que acabas de hablar hacía 2, 3 horas, que te digan que le mataron. Yo me quedé choqueada. Me quedé sorprendida, y todos los que estábamos ahí también. ¿Y por qué le citaste esa noche cuando se estaba por ejecutar los penales prácticamente, tomando en cuenta que él era fanático olimpista? Yo no le cité. Él te cita, ¿verdad? ¿Por qué se dio esa comunicación esa noche, a esa hora? Eso ya solo Dios sabe. No te puedo decir. Pero uno tenía para su plata, ¿cuándo? No, sí que tenía, le mandé una parte, lo que yo tenía. ¿Él solía luego prestarte así? Sí. ¿Y le devolvías en pagos parciales? Así es. Claudia, hay cosas que no me estás diciendo. ¿Qué pasó después? Hay cosas que no me estás diciendo, me parece. ¿Por qué? Estás muy reservada. No estoy reservada. No, claro que no. Contame un poquito nada. lo que fue tu vida en el Buen Pastor. No, habrá sido una experiencia muy... 4 años, ¿verdad? Casi 4 años, Casi sí. 4 años. 3 años, 7 meses estuve ahí. Y ¿fue tu primer ingreso? Sí, mi primer ingreso. Y una experiencia... por una causa muy grave. Muy grave, muy grave. Pero supe sobrellevar porque empecé a trabajar desde la semana que ingresé, empecé a trabajar. Y eso fue lo que me llevó a estar más o menos, digamos, bien psicológicamente, porque uno... ¿Qué se hace allí para y sobrellevar muchas cosas, la hay vida muchas cosas ahí para trabajar. Yo empecé en el tema de gastronomía. Sí, empecé con la comida, después empecé a cursos y acá justamente traje algunas cositas. ¿Puedes mostrar? Sí. ¿Y eso presentaste también en el juicio? Sí, presenté. Este es el curso de IGA que hice, que fue en el 2015. Pues acá no está tu foto, ¿no? Sí, ahí está. Ah, ¿estás? Sí, aquí. Acá en cámara 3. ¿Y esto se presentó en el juicio también, o no? En el alegato yo presenté. Ok. Después Tengo tenemos... otro certificado. También dentro del Buen Pastor siempre. Sí, todo esto dentro del Buen Pastor. Sí. ¿Tu conducta allí? Buena, muy buena. ¿El reporte de la dirección? Sí, de la dirección. ¿Y cómo te cuidabas allí adentro? ¿Nunca tuviste amenazas? No, amenazas como que, por ejemplo. No, pregunto. ¿De afuera? Sí, o de afuera o de adentro. Ninguna. ¿De otras internas? Ninguna. Bueno, vamos a ir desgranando otras partes de este controvertido caso, porque es muy controvertido, porque estamos hablando de un crimen que al final queda sin responsable, doctor.
Y uno se pone también en el, Claro. No, nosotros, en el lugar de una madre que ha perdido un hijo. Desde un primer momento nosotros hemos dicho de que perder un hijo es algo muy grande, pero no se puede acusarle o sentenciarle a una persona con los elementos que... Yo creo que no se llegó o no se quiso investigar como corresponde. Porque si a lo mejor si se llegaba a investigar como corresponde, no hubiese llegado a lo que se había llegado, condenarle a una persona inocente, a 2 personas inocentes, uno a 4 años y a 8 años, estuvo 4 años Finamore, y la señora Claudia estuvo 3 años 7 meses. Y hay un menor también que fue condenado. Hay un menor que fue un condenado. chico que cuando ocurrió el hecho era menor de edad. Sí. Ahora ya es mayor. Él fue condenado, de acuerdo a la información que yo tengo, a 4 años de penitenciaría. Pero como ya lo tenía todo compurgado, ya está en libertad. Entonces... Bueno, y esta, si se confirma, digo, esto de la absolución también... yo considero de que su abogada tendrá los resortes legales para presentarlo, no sé, por una casación o ir a ofrecerle como medida mejor proveer a la Cámara de Apelación, porque de acuerdo a lo que me había dicho la defensora, de que había apelado esa sentencia. Bueno, estamos conversando de esta manera con el doctor Osvaldo Aguiar, abogado defensor de Claudia Benítez, y con la misma Claudia Benítez que ha llegado hasta C9N para dar también su versión de los hechos, su historia de vida en el Buen Pastor, y vamos a seguir conversando con ellos a la vuelta de la pausa.